Hey philosophers, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar del empirismo de David Hume. ¿Sabéis a quién rindió cuentas justo antes de morir? ¿Os queda claro su teoría del conocimiento? Pues aquí mi amiga Vaca y yo os vamos a explicar todo de manera muy sencilla para que lo entendáis. Así que si queréis conocer todas estas cosas y muchas más, quédate que yo te lo cuento de una manera diferente. Bienvenidos a mi canal, yo soy Audioliber y aquí comienza la muerte y la obra de David Hume. El 24 de agosto de 1776, Escocia se vistió con su mejor cielo y un sol benigno, impropio de esa zona. Pese al clima veraniego, James Boswell sintió su espalda recorrida por un escalofrío justo cuando estaba a punto de entrar en la habitación en la que agonizaba David Hume. Lo acompañaba el mayordomo de la casa, en cuyo rostro hierático se adivinaba apenas una sonrisa milimétrica que denotaba cierta satisfacción. Sin embargo, la alegría del criado no se debía a la perspectiva de verse por fin libre de su amo, aunque éste fuera amable y generoso con sus servidores. El problema viene en que Hume se había ganado cierta fama de ateo testarudo. De hecho, los obispos anglicanos estuvieron a punto de excomulgarlo y la Iglesia Católica incluyó todas sus obras en la lista de libros prohibidos. Esta fama lo convertía en una especie de monstruo abominable, de modo que ahora que estaba a punto de morir, todos confiaban en que se arrepintiera, y ahí estaba Boswell para recoger su testimonio. Boswell no era un ministro del Señor, pero toda Escocia lo reconocía como un católico serio y practicante. El criado llamó con los nudillos, solicitó permiso e introdujo a Boswell en la habitación, tras lo cual volvió corriendo a la cocina para rezar con el resto de criados por el arrepentimiento de su patrón. Boswell estuvo dentro casi 3 horas, al cabo de las cuales apareció por la puerta con un gesto serio. El mayordomo lo acompañó hasta el vestíbulo, pero no permitió que se fuera sin que antes le aclarara la duda que le corroía por dentro. «¿Milord?» «Sí». «¿Cómo habéis encontrado a mi amo?» «De excelente humor, aunque asegura que no pasará de esta noche». «¿Debo llamar a un clérigo para que le ayude a rendir sus cuentas ante el Todopoderoso?» «Me temo que vuestro amo prefiere rendir cuentas a la filosofía». Un tío con principios, ¿eh? Así que esa misma noche, Boswell añadió a su diario esto: David Hume está a punto de abandonar este mundo. Como cena de despedida, ha preparado una defensa alegre y enérgica de su falta de fe en la inmortalidad. Y efectivamente, esa misma noche Hume murió, justo cuando acababa de cumplir los 65 años de edad. Vaya hombre, no le dio tiempo a disfrutar de su jubilación. Así que conociendo cómo murió, vamos directamente al anhelo más profundo de Hume y a lo que él consideraba su meta: construir una crítica a la religión que mostrase que la teología es un cúmulo de palabras sin sentido y que las creencias religiosas caminan por la vida desnudas, de ropajes racionales. Y lo que es peor, son las fuentes de todas las supersticiones que oprimen a los hombres desde el principio de los tiempos. Eso sí, para que esta crítica sea sustanciosa, firme y sólida, necesita contar con unos buenos cimientos, que Hume reúne en su parte metodológica de su obra, aquella por la que más se le conoce. ¿Quién no lo conoce por esa parte a Hume? Y que lo convierte en el más firme representante del empirismo inglés. Así que, vamos al lío. En opinión de Hume, hasta ese momento la filosofía no dispone de un método conveniente. Y esto le ha ocurrido porque no ha sabido discurrir por el camino seguro por el que transitan las verdaderas ciencias, sobre todo a partir de Newton.
Hume dice que las ciencias de la naturaleza progresan porque no consideran nada como cierto, a menos que venga avalado por el testimonio de los sentidos. Así que la experiencia sensible se va a constituir como base y límite de esta nueva filosofía, lo que todos conocemos como el método empírico. A ver, vamos a ser sinceros, hasta ahora lo que acabamos de decir no es algo que no hayan dicho otros empiristas. Sin embargo, nuestro filósofo supo llevar esta filosofía hasta su más alto grado de desarrollo. Ojo, cuidado. Como todo buen empirista, Hume hace depender el conocimiento de la experiencia, vamos, de los sentidos. En su intento de formular esto con total precisión, propone llamar percepción a cualquier cosa que pudiera presentarse en la mente, sea que empleemos nuestros sentidos, o que nos impulse la pasión, o que ejercitemos nuestro pensamiento y reflexión. O sea, que Hume llama percepción a cualquier acto mental, del tipo que sea. Y a continuación divide todas nuestras percepciones en dos géneros, las impresiones y las ideas. Atentos que aquí viene el meollo. Las impresiones son aquellas percepciones que se presentan con una mayor fuerza y vivacidad, y bajo esta denominación se incluyen las sensaciones y las pasiones que hacen su primera aparición en la mente. Clarito, ¿no? En cambio, las ideas surgen cuando reflexionamos, cuando razonamos, cuando recordamos, cuando imaginamos o cualquier cosa que acabe en amos. Por ejemplo, si me monto en un ascensor con una vaca bien perfumada, cuando la huelo me está produciendo una impresión de sensación, olfativa en este caso. Si a causa de este olor yo me enamoro, estoy padeciendo una impresión de pasión. Si luego llego a casa y me acuerdo de lo bien que olía la vaca, ¡ay, mi vaca!, entonces tendré una sensación que será un poco más borrosa que cuando la disfrutaba en directo. Por eso las ideas son más débiles que las impresiones. Y si al cabo de una semana me replanteo este enamoramiento tan tonto, pues habré tenido una idea de pasión. ¿Capichi? Pero en todo caso, toda idea viene siempre precedida de una impresión. Es decir, para recordar un perfume antes tengo que haberlo olido, para maldecir un amor antes tengo que haberlo padecido, para añorar el sabor de una lenteja antes tengo que haberla paladeado. Y Hume sostuvo que incluso de las ideas más fantásticas o más complejas cabe encontrar sus elementos sensoriales o impresiones. Pero tranquilos, que aquí va un ejemplo que lo vais a entender. La idea de hombre lobo, por ejemplo, surge cuando juntamos en nuestra imaginación las cualidades de un hombre con los rasgos de un lobo. O sea, que los sentidos y las pasiones nos otorgan los materiales con los que luego la imaginación, la memoria y la razón construyen esa imagen. Aunque sea fantástica, ¿eh? Eso sí, en aquellos casos en los que no resulte posible hallar los datos sensoriales de los que se derive una idea, podemos asegurar que se trata de un concepto totalmente hueco, de una de esas trampas que nos tienden quienes intentan turbar nuestra mente y llenarla de fanatismo y de supersticiones. Otro ejemplo, si es que no gano para ejemplo. Si alguien me hablara de la capacidad de las vacas para volar, pues yo tendría que preguntarle si existe algún dato sensorial del que haya podido derivar esa idea tan curiosa. En caso de no poder hallarse ese dato sensible, sabré que la capacidad de las vacas para volar no es propiamente una idea y que me están intentando engañar. Así que con este solo principio, todas las ideas provienen de impresiones. Hume se lleva por delante el edificio que había construido la metafísica clásica y ya de paso todo el andamiaje que le quedaba a la religión. Vaya símil a la construcción me he currado, niño. Y para todo ello, Hume va a examinar cada una de las supuestas ideas que constituyen el cuerpo principal de la metafísica racionalista y de la religión, y nos va a demostrar que todas ellas están perfectamente huecas. Vamos allá, mira, según Hume, las principales ideas falsas son tres: la falsa idea de causa, la falsa idea de yo y la falsa idea de Dios. Así que vamos a ver cuál es el tratamiento que reciben cada una. La falsa idea de causa. Su importancia radica en que para Hume la causalidad aparece como cómplice de toda generalización empírica y por consiguiente solo si la relación causa-efecto está suficientemente fundamentada podremos alcanzar conclusiones válidas sobre cuestiones de hecho que vayan más allá de las evidencias de nuestra memoria y de nuestros sentidos. Por ejemplo, mi vaca tiene un problema de almorrana y cada vez que come hierba pues le salen. Si mi vaca es así, en consecuencia, yo he deducido que la hierba le proporciona un dolor que no se merece y le he suprimido la hierba de su dieta. Pero
¿de dónde saco que la hierba es la responsable de su almorrana? Pues cuando Hume examina este asunto, descubre que el fundamento de todos nuestros razonamientos acerca de la relación causal descansa en la experiencia. Para ello, Hume dice esto: preséntese un objeto a un hombre muy bien dotado de razón y luces naturales. Si ese objeto le fuera eternamente nuevo, no sería capaz de descubrir cualquiera de sus causas o efectos. Es decir, que por mucho que uno mire, vuela, saboree o coma 100 kilos de hierba, no hay ninguna manera de percibir el nexo entre la causa, comer hierba, y el efecto, tener almorranas. Y si no tenemos ninguna impresión sensible de dicho nexo, podemos afirmar con total tranquilidad que no existe. No existe. Qué tranquilo me he quedado, ¿eh? Así que cuando hablamos de causalidad no hablamos de una ley de cosas, sino de una ley de nuestro modo de pensar las cosas, exclusivamente producida por la experiencia acumulada o por el hábito. Es decir, que si yo compruebo varias veces que a mi vaca cada vez que come hierba le sale la almorrana, terminaré por pensar que comer hierba produce almorranas, aunque yo no vea nada que lo asegure. Y así con todo. Con lo cual, ninguna ley científica cuenta con una certeza plena, o lo que es lo mismo, no podemos estar plenamente seguros de nada, salvo de lo que hayamos visto y comprobado hasta este momento. Así que Hume nos pide humildemente que estemos atentos y dispuestos a cambiar de ideas cuando las circunstancias lo demanden. La falsa idea de yo. Según Hume, esta supuesta idea no es más que una pura invención de los filósofos y de los teólogos, los cuales prefieren hablar del alma, pero que es lo mismo, vamos. Es decir, que el yo no es más que un puñado de estados mentales que varían a cada momento. A ver si consigo que entendáis esto. Cuando termine este vídeo sacaré un rato a mi vaca a pasear, me iré con mis amigos a una terracita, a tomar una cerveza, que me dé el aire, a disfrutar del olor de la comida, a comer, y luego cuando ya me haya relajado un poquito, pues volveré a casa. Y cuando vuelva a casa, yo seré en ese momento todo eso que he dicho, más el recuerdo de lo que ahora siento, más otros sentimientos y sensaciones que ahora mismo no puedo prever. Pero en todo caso, no seré el mismo que ahora, porque de lo que nunca seremos capaces es de captarnos a nosotros mismos como algo que recibe esos estados mentales, sino que lo único que intentamos cuando intentamos averiguar dónde está nuestro yo es el cúmulo de sensaciones y pensamientos que constituye nuestra vida mental en cada momento. ¿Más o menos claro? La falsa idea de Dios. Para Hume, la falsa idea de Dios, que significaría la idea de un ser infinitamente inteligente, sensible y amoroso, se habría formado al reflexionar sobre las operaciones de nuestro propio pensamiento y al aumentar sin límites nuestras cualidades de bondad y sabiduría. Bueno, pues a partir de ahí, una proyección sin fundamento de toda esta reflexión produciría el hábito de creer en la existencia de un ser trascendente. En definitiva, los hombres hemos creado una ficción que contiene todas nuestras cualidades elevadas al máximo. De ahí que los dioses vikingos, por ejemplo, sean guerreros rubios y temibles. Y el de los hebreos, por ejemplo, también, una especie de jeque reseco, celoso, vengativo y malhumorado. Así que recordad, cada uno hacemos un dios a nuestra imagen y semejanza. Respecto a los supuestos argumentos que apoyarían la existencia de Dios, Hume dice que el único que le merece algo de respeto es aquel que habla del orden del mundo. Un argumento que encontramos por primera vez en Cicerón y luego en Santo Tomás, que se lo copió al romano y encima no le dio ni las gracias el desagradecido. Vamos, como todo lo que hace la Iglesia. Hume lo resume de la siguiente manera. 1. Los productos de la invención humana son fruto de la inteligencia. Por ejemplo, una cámara de fotos no ha podido surgir sola, sino que la ha tenido que diseñar y fabricar a alguien inteligente. 2. El universo se asemeja e incluso supera los productos de la invención inteligente. El ojo humano se parece a una cámara de fotos y en cierto sentido la supera. 3. En consecuencia, el universo tiene un creador inteligente. Es decir, si la cámara de fotos nos hacía pensar en la existencia de un ingeniero, el ojo humano nos ha de hacer pensar en un superingeniero universal. Es decir, en Dios. La objeción que pondrá Hume a este argumento es que el universo no muestra uniformemente esa supuesta semejanza con los productos de la invención inteligente.
Es decir, que la naturaleza es más chapucera de lo que piensan los creyentes. Y por seguir con el ejemplo de la cámara de fotos y de la vista, en nuestro mundo abundan los miopes, los daltónicos, los tuertos, los ciegos y sobre todo resulta totalmente innegable que en la naturaleza abunda la crueldad y el sufrimiento. Y todo este dolor resulta demasiado patente para creer en la existencia de un Dios bondadoso. Interesante, ¿verdad? Pero todavía nos queda por ver cuáles fueron las consecuencias morales que Hume extrajo de su método escéptico. Hume intenta aplicar en el terreno moral los mismos principios que le hemos visto seguir en su teoría del conocimiento. Si allí decíamos que toda idea surge de una sensación, aquí diremos que toda moralidad debe surgir de nuestros sentimientos. Vamos, todo lo contrario, obedecer unas leyes morales que no deseamos es fuente de todo tipo de hipocresía y de inmoralidad. Un ejemplo que vais a entender totalmente. Solamente hay que hacerse una pregunta. Imaginaros que sois un anciano de esos que necesitan ayuda a domicilio. ¿A quiénes preferiríais que os mandaran? ¿A un voluntario que disfruta ayudando? ¿O a un individuo que llega en plan sacrificado a cumplir con un deber que le dicta la sociedad? ¿O la religión? ¿A quién preferiríais, Así que Hume acierta a señalar que las únicas actitudes verdaderamente morales son las que surgen de nuestros sentimientos. ¿Os ha quedado un poquito más claro su teoría del conocimiento y su moralidad? Si es así, pues yo que me alegro. Así que suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y mira este vídeo que dice YouTube que te interesa. Así que yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo de la muerte y la obra de los filósofos. Adiós, filósofos.